Hermano, les saludo en el amor del Señor para dar comienzo al estudio del capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor en oración. Les invito a que me acompañen. Padre amado, Señor, doy gracias por esta preciosa oportunidad que usted me da de poder analizar su palabra, de poder también estudiarla y atesorarla en mi corazón. Que también, Señor, pido que usted nos permita a todos a quienes escuchamos este tiempo, que podamos atesorar también su palabra. Ruego, Señor, por todos mis hermanos, que podamos juntos estudiar y entender el propósito que usted tiene para nuestras vidas en estos tiempos. Ruego, Señor, entonces que usted nos bendiga, permitiéndonos entender el mensaje, el estudio de este momento. Se lo pido por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, ya habíamos en el video anterior habíamos leído el capítulo 4 de este libro de Apocalipsis, y por lo tanto no es necesario leerlo nuevamente, pero sí vamos a ir describiendo acerca de cada uno de los versículos que tenemos para esta ocasión. Y partimos aquí en el capítulo 4 con la tercera parte del bosquejo que nos deja el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 19, y que nos habla acerca de este sencillo bosquejo que nos permite ordenarnos en cuanto al estudio. Y dice el versículo 19 entonces del capítulo 1, le dice el Señor a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Siendo las cosas que has visto, las que Juan describe en el capítulo 1 y que se refieren a la presencia que él pudo ver acerca de nuestro Señor Jesucristo, que él lo ve ya no al Señor, no a Cristo humillado, sino que ve a un Cristo resucitado en gloria y majestad. Eso en el capítulo 1. Después el Señor le dice las cosas que son, que están referidas ahí en los capítulos 2 y 3, y que nos hablan acerca del mensaje del Señor para 7 iglesias que están en el Asia Menor. 7 iglesias que representan también el periodo de la iglesia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y también son 7 mensajes que pueden ser interpretados hacia las iglesias mismas, como a los tiempos, y como también en forma individual, como a cada persona. Son mensajes que podemos verlos en su conjunto y también de manera individual. Y también a partir del capítulo 4 entonces damos inicio a las cosas que han de ser después de estas. Capítulo 4. Y lo dice incluso el versículo 1 en su segunda parte, que dice que sube acá, le dice a Juan, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. De tal modo que a partir del capítulo 4 nosotros estamos entonces estudiando el futuro. Todo es profecía de aquí para adelante. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 el contenido es futuro. Y como este capítulo, como desde el capítulo 4 al 22 es largo, vamos a hacer subdivisiones también. Vamos a dividir todo este periodo en 3 partes, en 3 grandes partes. Primero,
El primer periodo que vamos a dividir va a ser el periodo que le vamos a llamar el periodo de la tribulación. Damos comienzo también aquí a ese gran periodo que es el de la tribulación y que está ubicado en desde el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 19, verso 21. También es largo eso. Después tenemos el milenio, que comprendido entre el capítulo 20, verso 1, hasta el verso 15. Solamente el milenio está contenido ahí en el capítulo 20. Después pasamos al estado eterno, la tercera división de esta tercera parte de Apocalipsis, que está desde el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 5. Y vamos entonces, hermano, al comentario acerca de lo que es el contenido de este estudio. Aquí nosotros nos encontramos en una escena distinta de la que ya habíamos estado observando, y aquí nosotros eh, eh, tomándonos de las expresiones de Juan, nosotros nos encontramos ahora en el cielo. Estamos ante, ante el trono de Dios. Eso es, digamos, el contenido a grandes rasgos que tiene este capítulo 4. Y dice el versículo 1, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nosotros, hermano, lo primero que habíamos estado viendo en el mini resumen que intentamos hacer anteriormente, nosotros localizamos en esta primera parte 4 puertas, de las cuales se refiere el versículo 1. La primera es la puerta de la oportunidad. Son 4 puertas que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis. Y la primera puerta es la puerta de la oportunidad. ¿Ya? El Cristo resucitado dijo a la iglesia de Filadelfia, yo te presento una puerta que permanece abierta. Eso en Apocalipsis 3:8. Esa era la puerta de la oportunidad, porque la que podía llevarse el mensaje del Evangelio a todas las regiones que no lo habían recibido aún. La segunda puerta es la puerta del corazón humano. Dice el Señor Jesucristo, yo estoy a la puerta llamando, Apocalipsis 3:20, y esa es la puerta de cada corazón humano. Cada uno puede escoger entre abrir su corazón a Jesucristo o rechazarle. Eso es algo de la cual uno puede decidir. La tercera puerta mencionada es la puerta de la revelación, que es la que nosotros estamos viendo en este momento, en el versículo 1. Es la puerta mencionada como la puerta de la revelación, donde Juan ve una puerta abierta en el cielo. Y es la puerta que da acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta puerta, en el capítulo 19 de Apocalipsis se encuentra, y está en el versículo 11, y ahí vemos una puerta abierta en el cielo, la cual Cristo va a atravesar para su regreso a la tierra en su segunda venida. Él vendrá entonces al final de la tribulación. Si miramos atrás al Antiguo Testamento, aunque también en el Nuevo Testamento, podemos recordar que en más de una ocasión se abrieron los cielos.
En el libro del profeta Ezequiel leemos: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, aludiendo a lo que Dios envía a los que le buscan, la visión de sí mismo y de su verdad. En Marcos 1:10 leemos que cuando Jesús fue bautizado por Juan, Jesús vio los cielos abiertos y descender sobre él el Espíritu Santo. Y esto también nos da a entender que cuando la mente y el alma del hombre eh, se abren a las cosas espirituales, a las cosas de arriba, el Espíritu de Dios desciende eh, en su encuentro. En otra ocasión, el Señor Jesucristo también prometió a Natanael y a sus discípulos que vería los cielos abiertos y a los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Eso en el versículo 1:51. Hay también aquí una expresión del Señor que le dice: sube acá. Y este es un mandato para Juan, para que él sea transportado al cielo en el Espíritu de forma temporal y sobrenatural, por cierto, con el fin de recibir revelación específica acerca de sucesos futuros. Es importante señalar también, hermanos, que y recalcar que esto no fue un sueño, lo que Juan está sintiendo. Esto Juan lo percibió en absoluta conciencia. Juan fue transportado por medios sobrenaturales fuera del mundo material y experimentó él despierto esta visión que estaba fuera del alcance de todos los sentidos normales. El Espíritu Santo entonces capacitó sus sentidos para recibir la revelación de Dios. En los versículos 2 y 3, el Espíritu Santo toma posesión de Juan de manera especial y al instante ve a uno. ¿Quién es ese uno? Dios, obviamente. Leamos los versículos 2 y 3. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dice el versículo que al instante ve a uno, a Dios, sentado en el trono con majestad y esplendor. Y Juan describe esta escena utilizando como ilustración el jaspe y la cornalina. Ambas son piedras preciosas que tienen como característica especial una cantidad de colores que se matizan entre sí y dan una imagen esplendorosa, de mucha belleza. De hecho, estas piedras se utilizan muchísimo en joyería, en la artesanía, en cosas para adornar. Son piedras preciosas que, como decía, tienen como característica relevante una cantidad de colores que Juan utiliza aquí para, de alguna manera, describir lo que él está viendo. El arco iris, aquí mencionado, es como un halo de luz verde, como lo es la esmeralda, y es una prenda de garantía que Dios mantendrá sus pactos a pesar de los juicios que vienen más adelante.
El arco iris fue utilizado por Dios también para darle garantía al hombre de que Él no volvería a castigar la humanidad como lo fue en el tiempo del diluvio. Versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos son representantes de toda la iglesia desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Es posible entonces que estos ancianos representen al fiel pueblo de Dios. Las vestiduras blancas son las que promete a los fieles ahí en la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:4, aquella iglesia que estaba muerta espiritualmente, pero que tenía unas pocas personas que no se habían manchado, no habían manchado sus vestiduras. Y podríamos entonces estar relacionando estas vestiduras blancas con aquellos hermanos fieles que pertenecían entonces a la iglesia de Sardis. Y sus coronas son las que recibirán aquellos que sean fieles hasta la muerte, como lo expresa también la iglesia de Esmirna, ahí en Apocalipsis 2:10. Y Esmirna era la iglesia perseguida, que siendo pobre, el Señor le dice: pero tú eres rica, en contraste a lo que es la última iglesia de la Odisea, que siendo rica, el Señor le dice: pero eres pobre. ¿Ya? A esta iglesia entonces en Apocalipsis 2:10, entonces el Señor, aquellos que sean fieles hasta la muerte, entonces ellos tendrán la corona de la vida. El Señor los va a premiar entonces con la corona de la vida. Los tronos son los que prometió a aquellos que lo dejan todo por seguir al Señor. Nosotros vemos en el libro de Mateo, capítulo 19, a Pedro conversando con el Señor, y Pedro en una actitud muy característica del ser humano, diciéndole al Señor: Señor, lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues tendremos a cambio? ¿Ya? Una actitud muy propia de nosotros, no sé si solamente en estos tiempos, pero en estos tiempos es una actitud muy característica de nosotros. ¿Qué fue lo que le contesta entonces el Señor a Pedro ahí en el capítulo 19 de Mateo? Y dice, vamos a leer el verso 27, el 28 y el 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Estos entonces son aquellos que se encontrarán sentados en estos tronos que expresa aquí el versículo 4. También hay mención, dice en el versículo 5, que Juan añade más detalles en cuanto a su descripción
impresionante acerca del cielo, aquí en el versículo 5, que dice: y del trono salían relámpagos, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los relámpagos y los truenos no son el producto o el obrar de la naturaleza, sino representan la justicia divina de un Dios temible y poderoso sobre un mundo pecador. Los truenos y los relámpagos se relacionan a menudo con la manifestación de Dios. Y en la visión del profeta Ezequiel, los relámpagos salían del fuego resplandeciente que había alrededor del trono. Lo expresa ahí en Ezequiel 1:13. El Salmo 78:18 dice que los relámpagos iluminaban el mundo. Job 37:4, Dios envía relámpagos hasta lo último de la tierra. Y Éxodo 19:16 también expresa algo respecto de los relámpagos. Acerca de las 7 lámparas, esto es una clara referencia al Espíritu Santo. El número 7 significa perfección, y en la Sagrada Escritura indica algo que está completo, algo absoluto. De tal modo que Juan quiso aquí identificar la plenitud del Espíritu Santo. En el versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Apocalipsis 21:1 nos dice que en el cielo no hay mar. Y Juan aquí trata de demostrarnos lo que está enfrente del trono de Dios como un mar de vidrio, y este mar en calma indica la inmensidad y la posición de descanso en la que ha llegado la iglesia. Ya no es más víctima de las tormentas de la vida. Ya podríamos, siguiendo con el vocablo de Juan, ya la iglesia no se va a encontrar en alta mar, recibiendo los azotes del oleaje y ese tipo de cosas fuertes, nada que agite a la iglesia. La iglesia llega, Juan señala a través de esta comparación un lugar de plenitud, un lugar de calma y una expansión enorme y de enorme belleza también, a la cual va a asistir y va a estar la iglesia. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Y aquí estamos frente a otra figura simbólica de Apocalipsis. Tenemos que resolver acá quiénes son estos 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, o literalmente, como podríamos señalarlo, los 4 seres que viven. La palabra para seres aquí es la palabra en griego zoa, de lo cual proviene también la palabra zoo, y que la utilizamos también para zoológico, para referirnos a los animales. Y estos no son animales salvajes de los que vamos a leer
más adelante en el capítulo 13, donde utilizaremos para referirnos a ellos también con otras expresiones, con otro lenguaje. Y estos cuatro seres vivientes aparecen frecuentemente a una escala celestial. ¿Qué dice Apocalipsis acerca de ellos? Y haciendo un análisis un poco más cuidadoso acerca del texto, que nos permite observar lo siguiente. Estos seres se encuentran siempre cerca del trono de Dios y del Cordero, y se dedican a alabar y a adorar a Dios. Y uno de ellos incluso entregará a los 7 ángeles las 7 copas de ira, las 7 copas llenas de la ira de Dios. En el capítulo 15, 7, se refiere a aquello. Ahora, los ángeles que se mencionan en el Nuevo Testamento siempre están relacionados con la presencia, el poder y la santidad de Dios. Y aunque la descripción de Juan no es idéntica a la del profeta Ezequiel, es evidente, es obvio que ambos se refieren a los mismos seres sobrenaturales e indescriptibles. Ezequiel se refiere a los querubines acá en el capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 25. No lo vamos a leer por lo extenso que es, pero aquí Ezequiel describe y da las características acerca de estos 4 seres. Y son características realmente impresionantes las que él da acerca de estos seres. Y por lo tanto, hermanos, les voy a pedir que ustedes sí en sus casas lean este Ezequiel 1 desde el 4 al 25 y van a poder darse cuenta de que Ezequiel se está refiriendo también a estos mismos 4 seres que salen mencionados aquí en Apocalipsis. Y el profeta Isaías también menciona a los serafines con características semejantes, ahí en el capítulo 6, capítulo 2, capítulo 3. Y la mención acerca de que están llenos de ojos puede referirse que aunque no son omniscientes, que esto es un atributo que solo le pertenece a Dios, reservado solamente para Dios, estos ángeles tienen un conocimiento y una percepción sobresaliente y nada escapa de su escrutinio, como lo señala el versículo 8, que dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y quiénes eran estos querubines? Bueno, haciendo un poco de historia, fueron guardianes puestos al este del Edén para impedir que Adán y Eva pudieran llegar al árbol de la vida, después de su caída y expulsión del paraíso. Génesis 3:24. Cuando se construyó el arca del tabernáculo, se colocaron 2 querubines formando una sola pieza, dispuestos cara a cara, cada uno a un extremo y cubriéndolo con sus alas. Éxodo 25, 18-20. Eran un símbolo de la presencia del Señor. Su gloria es manifestada entre los querubines, lo dice Levítico 16:2. Son numerosos los pasajes que hacen alusión a la presencia del Señor entre los querubines. Había figuras de querubines bordadas sobre los tapices del tabernáculo. El templo de Salomón, mucho más espléndido, tenía 2 gigantescos querubines. Su altura era de casi 5 metros y la envergadura del arco formado por sus alas era de 10 metros. De todo esto podemos extraer la siguiente idea: que los querubines son seres angélicos que están cerca de Dios y son los guardianes de su trono. En el lenguaje más actual podríamos decir que ellos son escoltas de Dios. ¿Y qué simbolizan estos 4 seres vivientes? Bueno, es obvio que resultan
parte de la escenografía del cielo. Algunos autores sostienen que estos 4 seres vivientes representan todo lo más noble, fuerte, sabio y veloz de la naturaleza. Cada uno tiene preeminencia en una esfera particular. El león, por ejemplo, es supremo entre las fieras, el buey entre el ganado, el águila entre las aves y el hombre entre todas las criaturas, tal y como podemos leer en el versículo 7, que dice lo siguiente: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los animales representan toda la grandeza y la fuerza y la belleza de la naturaleza. Y aquí vemos sirviendo a esta naturaleza, la vemos sirviendo y alabando a Dios. Y en los versículos que vienen más adelante veremos a los 24 ancianos alabando a Dios. Y cuando nosotros vemos el Señor quiere, cuando nosotros unimos estos dos cuadros, que es la naturaleza y la humanidad, podemos observar a estos ambos en una constante adoración a Dios. Y aunque nosotros los seres humanos no somos ángeles, ni querubines o serafines, fuimos creados, sin embargo, para agradar y adorar a Dios. Dice el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El primer propósito, hermanos, de nuestra vida debería ser agradar a Dios con nuestras propias vidas, vivir para complacer a Dios. Ese debiera ser nuestra postura, debiera ser nuestro principal objetivo de vida, vivir para complacer al Señor. Y en la Biblia, agradar a Dios se conoce como adorar a Dios. El Salmo 147:11 se refiere a una forma de agradar a Dios por medio de la adoración. Y Él se complace en los que lo adoran, en los que confían en su gran amor. El Señor es algo de lo que espera de nosotros. Ahora, todo lo que uno haga para complacer a Dios puede ser un acto de adoración. Dios quiere todo de nosotros. Dios no quiere una parte de nuestra vida. Dios pide de nosotros todo, así como lo expresó Pedro al Señor, que le dijo: Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. El primer mandamiento de Dios es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A Dios no lo conmueven ni le interesan los compromisos a medias, la obediencia parcial o las obras de nuestro tiempo, que es algo que muchas veces ocurre en nuestras vidas, que tenemos una vida personal
que es para satisfacernos a nosotros mismos. Tenemos una vida personal que está también dedicada a nuestras familias, a nuestros quehaceres en general, y tenemos un tiempo parcial o un tiempo que nos sobra para servir al Señor. No es eso lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere de nosotros todo nuestro tiempo, toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todo nuestro intelecto. En una ocasión, una mujer samaritana discutió, conversó con el Señor, habló con él acerca del mejor tiempo, lugar y estilo para adorar. Y el Señor le contestó que esos aspectos eran irrelevantes, no eran realmente importantes, porque el lugar de adoración no es tan importante como el por qué adoramos. Es necesario que para establecer la adoración nosotros estemos a pleno razonamiento, a plena conciencia del por qué nosotros estamos adorando a Dios. Y cuando de nuestro ser le ofrecemos, cuando adoramos y cuando lo hacemos, Él ve más allá de nuestros labios, ve más allá de lo que nosotros decimos, ve más allá de lo que nosotros hacemos. El Señor lo que ve es la actitud de nuestro corazón. Nosotros podemos adorar a Dios y no que podamos adorar a Dios siempre es así, porque nosotros somos imperfectos, ¿ya? Y nosotros podemos adorar a Dios con nuestra imperfección, pero no con falta de sinceridad, porque el Señor detecta, el Señor conoce nuestras actitudes. Sinceridad en este caso es un sinónimo de certeza, de algo real, y lo contrario entonces sería algo falso. Una persona no sincera sería una persona falsa. O sea, nuestra adoración entonces sería una adoración falsa para el Señor. Esa palabra sincera tiene una raíz con una ilustración en la que en los tiempos antiguos, cuando se fabricaban las tinajas de greda, muchas de estas se trizaban, o sea, quedaban con imperfecciones. Pero el hombre, en su mala astucia, corregía esas imperfecciones colocándole cera. Entonces, una tinaja auténtica y verdadera era aquella que no tenía cera, era sincera. De ahí entonces el origen de esta palabra, que es importante tenerla en consideración cuando nosotros adoramos a nuestro Señor. Que esa adoración sea con nuestra vida, con una actitud verdadera, con una actitud honesta, con una actitud sincera, verdadera, no falsa. De ahí entonces lo importante que nos menciona este capítulo 4 de Apocalipsis, que donde vemos nosotros una escena del cielo, donde vemos un trono, en donde alrededor de ese trono hay una expansión hermosa, todo hermoso en el cielo por cierto, y vemos cuatro seres que viven, que decíamos entonces que son cuatro seres angelicales, y vemos 24 ancianos que están vestidos de ropas blancas, y todos estos en una escena de adoración a Dios, de adoración a nuestro Dios. Entonces, capítulo 4 nos enseña acerca de la escena del cielo
y de la forma sincera de adorar a Dios, así como estos seres que están ahí alrededor del trono de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que haya sido productivo este capítulo 4 y esperamos seguir avanzando en lo sucesivo. Que el Señor les bendiga a todos.